Vamos a Razones de Estado. Saludamos a esta hora de la mañana al doctor en comunicaciones para que conversemos de la actualidad, lo que está pasando, el pose-elecciones. Usted también puede opinar con nosotros. Está don Percival Madero Santana, ya lo presentábamos. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola Pepe, gusto saludarte. Bueno, y como siempre un abrazo afectuoso, cariñoso para todos los miles de auditores que nos escuchan en todo el norte y también en maderofm.com. Sí, déjeme hacer a propósito de eso, recién me escribió un auditor que está a través de internet, a través de maderofm.com, nos está escuchando en Dalcahue, allá en la isla grande de Chiloé, así que imagínese cómo podemos llegar a diferentes partes que uno de repente ni imagina. Bien, un saludo cordial para él también, por supuesto. A ver, tenemos hartas cosas para comentar post-elección, pues ya el otro día hablábamos de que para todos fue sorpresivo el resultado de Piñera. Ayer Piñera se juntó con Ricardo Lagos. Le quiero preguntar eso, ¿cómo decirlo? Lagos graba un mensaje diciendo yo estoy disponible, a algunos no les gustó, a otros sí, y ayer se juntó con el presidente Lagos. A mí me parece que es un acto republicano y está bien, son hombres de Estado. Sin duda, mira, lo que pasa en estados como el nuestro, que tienen toda una historia republicana potente, genera claramente incentivos a la democracia el hecho que expresidentes ofrezcan su colaboración al presidente electo. Obviamente, no se trata de que es una colaboración de tipo político partidista, tiene que ver con un apoyo de Estado. Un presidente que fue presidente, más todavía como los que hemos tenido, particularmente Lagos, no hace más que un ejercicio de lo republicano, y eso, bueno, como se ha visto en todo el mundo, nos enaltece y deja en evidencia que más allá de nuestras diferencias, de país que tiene sus diferencias, obviamente, porque tenemos distintas miradas probablemente de cómo queremos el futuro, cómo queremos ejercitar el desarrollo. Esto es algo muy interesante. Yo creo que es una copia de lo que deben hacer otros países con nuestras conductas. Podremos tener diferencias, pero en todos existe esto, y no solamente de ahora, sino que de siempre. Es más, claro. Yo fui testigo ya en el Congreso de la República en el año 90, en marzo del año 90, cuando el presidente Pinochet le entrega la banda presidencial a Elwin. Sí. Y en ese acto republicano de todo un tema, de un itinerario que tenía ese gobierno militar respecto de cómo iba a entregar la democracia y cómo cumplió cada uno de sus pasos hasta entregarla, efectivamente, habló de un tema republicano que muchos no creyeron. O sea, esto no es de ahora que lo decía, sino es que es de mucho tiempo. Incluso en los momentos de cómo una dictadura muy especial, etcétera, le entrega la banda presidencial al presidente que había sido electo. Yo creo que eso habla muy bien, por supuesto, de Lagos, y por supuesto, yo creo que Frei no lo ha hecho todavía por razones de que está enfermo, está hospitalizado en una clínica. Uy, ¿se acuerda que el otro día hablábamos precisamente del silencio de Frei, pero está enfermo el hombre? Se enfermó después de nuestro comentario. Se enfermó justo allá. Yo creo que a lo mejor... Fue como 2 días después, está en la clínica alemana, sí. por una compensación, algo que tiene que ver con un tema neurológico, me da la impresión, no lo tengo claro. Claro. Bueno, eso en parte a lo que pasaba pero después vienen de las declaraciones. Ayer hubo declaraciones de Hugo Gutiérrez, que trató poco menos de idiota a la gente que votó por la derecha. Eso ni siquiera cayó bien en el mismo sector de Hugo Gutiérrez, porque tratar así al electorado, al señor Gutiérrez se lo olvidó. Por ejemplo, si nos vamos a lo estadístico, por ejemplo, en Alto Hospicio ganó Piñera, pues, y en Alto Hospicio lo menciono porque es zona donde él es parlamentario. Entonces, tratar hacia el electorado creo que no corresponde. Yo creo que, bueno, Hugo Gutiérrez es una persona, que ha tenido un comportamiento, verbal, no acorde a lo que la democracia aspira de nuestros diputados, de nuestros parlamentarios. Yo creo que Hugo está perdido, tiene él una manera muy particular de expresar. Yo creo que también está de alguna manera tocado por una cantidad enorme de uso de lo jurídico para poder jurídico-político para poder desviar la atención o generar palos para que Piñera no fuera presidente, y ante esta derrota de la que ha sido objeto claramente es herido. Yo creo que hay que advertirle a Hugo
a Gutiérrez, digamos, que así no son las cosas en democracia, y que él tiene que entender que más allá, que no es muy partidario de la democracia, porque no vimos que hubo comunistas, y países como donde él prende velitas, Cuba, Corea del Norte y cosas de esa naturaleza, o hace olas, digamos, de alabanza a Chávez, eso no es parte de este mundo. Yo creo que él tiene que entender, y ojalá que lo haya entendido de una vez, que esta paliza que ha recibido su sector, no solamente ahora, sino que veamos solamente un solo antecedente, solo un candidato de la derecha, Kast, ¿ya? No José Miguel, no el senador, sino que el que fue candidato presidencial, sacó más votos que el propio Partido Comunista en todo su conjunto. Entonces, el Partido Comunista está debilitado, están heridos, están apretados, a pesar de que tengo yo mis argumentos y mis digamos, bases para expresar que el Frente Amplio también está obviamente recogido y de alguna manera permeado por esta ideología, que donde él tiene que tener digamos más cuidado. Yo creo que la verdad es que no me parece bien. Yo como medio de comunicación, como opinante, como analista, lo que señalo es que ese comportamiento no es el adecuado. Él tiene que rectificar su conducta y entender que no puede andar idiotizando, no puede andar tonteando, no puede andar vulnerando a las personas que no votaron o que no piensan como él. O sea, o entiende que está en democracia, o si no, se va a su casa. Así de sencillo. Entonces yo creo que no es bueno. Yo creo que hoy día claramente entendemos también que bajo una presión enorme, los cuchillos largos han salido y van a ser 2-3 meses de cuchillos largos y pasadas de cuenta gigantescas las que hay. Claro. No solamente el Partido Comunista. El Partido Comunista no pudo llegar a tener senador con todo lo que hicieron. Entonces voy a un detalle. Yo entiendo su argumento, o a lo mejor la crítica que hay del Partido Comunista, pero no lo he escuchado solamente de usted, sino que de varios. Y yo me pregunto, ¿y qué tiene ser comunista? Porque si uno analiza realmente el Partido Comunista, es más democrático que todos los otros partidos, según mi humilde punto de vista. ¿Qué tiene de malo ser comunista? Porque algunos dicen, no, que los comunistas se van a comer las guaguas. Esas cosas yo creo que ya quedaron atrás. Claro. Hay algunos que comparto, hay algunos que se quedaron pegados hace 40 años atrás y tampoco comparto mucho lo que comulgan, pero sí voy con las nuevas tendencias. Ayer también vi un tuit de la diputada Carol Cariola que creo que no aporta mucho a todo el ambiente. ¿Sabe por qué comento esto? Porque ayer también, y lo quiero llevar a eso, escuché declaraciones de la ex candidata de C, Carolina Goich, que dice, no, yo con los comunistas no quiero nada. O sea, porque le preguntaron por ahí, ¿qué pasa con la coalición de gobierno? Porque muchos indican de que la nueva mayoría, como se llama ahora, se acabó y que simplemente se van a quedar aquí a 3 meses más cuando se acabe el gobierno porque tienen que estar. Ahora yo me pregunto, los que no quieren estar, ¿por qué van a estar? ¿Por qué no se salen? Exacto. Bueno, Pepe, tu reflexión es muy interesante. Primero, bueno, el tema esto que tiene que ver con los comportamientos en general del Partido Comunista, sí, evidentemente hay todo un resabio de histórico, histórico como el de la democracia cristiana, como el de la UDI, hay resabios históricos que tienen que ver con esto, el Partido Radical, etcétera. Sin embargo, hoy todavía subyace en el consciente colectivo lo que es el Partido Comunista, pero tampoco hay que establecer muchas distingos, porque en la política se conoce a la gente a través de sus conductas. Y a pesar de que el Partido Comunista en Chile ha sido un partido que se ha atenido a las consecuencias democráticas, en general siguen participando y creyendo que el modelo de participación o el modelo que ellos le ofrecen a la sociedad es un modelo exitoso. A mí me llama poderosamente esa atención. Fíjate que el Partido Comunista, independiente más, porque el Partido Comunista no es solamente político, no olvidemos que también tuvo en Chile un área militar con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ese era un área comunista, armada del Partido Comunista en los años 90, en los años 80, 70-80. Entonces, yo creo que no es que uno tenga que hacerse leso con eso, no, tenemos que tenerlo presente, sobre todo por la forma en como respaldan a los liderazgos donde ellos son gobierno. O sea, Cuba, por ejemplo, o Corea del Norte, o incluso el mismo Chávez. Mira, Pepe, hay un tema que a lo mejor nuestros auditores y nuestras auditoras no tienen claro, pero uno de los aspectos que tenemos que analizar en estos 2 meses de cambio es saber hasta qué punto esto
generó un tema tan brutal que solamente el concepto de Chilezuela, Chile y Venezuela, ¿te fijas? El Chilezuela generó un pic que eso va a haber que estudiarlo sociológicamente, sí. porque es parte del análisis en todas las cosas que hay que dar, más allá del apoyo del Chino Río y digamos de la Olivera, Sí, la deportista. Sí. La Olivera fue la que puso el tema Chilezuela, y eso fue un impacto tan grande, te digas que claro, o sea, tenemos nuestras diferencias, pero ahí hacer parecidos, y eso sobre todo gatillado por una cantidad de elementos, fundamentalmente personas profesionales que ejercen en Chile, periodistas, médicos, claro, sí, abogados, etcétera, te digas que dijeron, oye, espérense un poquito. Entonces, eso, el concepto de Chilezuela, el llegar a parecernos a ese concepto, te digas, de desorden, de desabastecimiento, ya no están los yanquis, ya no está toda esa retórica antigua que usaba mucho el Partido Comunista, diciendo que nos quieren acá hacer la guerra, nos quieren invadir. No, aquí por eso me extraña mucho, incluso más sabiendo justamente que lo que ideaba el partido, el general, lo que estaba dentro del Partido Comunista, el general en el socialismo, Pepe, ya cayó pero estrepitosamente hace muchos años atrás, sí. no tanto para la historia, pero muchos años atrás, que tenían que ver con el muro de Berlín. La gente a lo mejor no conoce ese concepto. Muchas veces un auditor, el otro día me hacía un comentario, me decía, explica un poco más esto del muro de Berlín, porque no toda la gente lo entiende. Y era claro, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial se dividen Alemania, y digamos, si el muro de Berlín, una Alemania queda bajo la órbita comunista y otra bajo la órbita occidental, y la órbita comunista, digamos, es manejada como Estado solo, como el ideario socialista o comunista, si tú prefieres. Claro, o sea, todo era del Estado, el PAN era del Estado, la educación era del Estado, la AFP era del Estado, por decirlo de alguna manera, claro. Todo era del Estado. Y como no pudieron tener recursos para poder sostener, se cayó. Entonces, todavía hay personas que incluso lo que digamos, adhiere, Gutiérrez y tantos más, te fijas, todavía creen que se puede obtener de un lugar civilizado, llegar a entender que ese tipo de ideología todavía están presentes. Es más, Pepe, si me permites, sí, en la nueva mayoría hay personas, me acuerdo muy claramente, por ejemplo, de Chac, del alcalde de Valparaíso, sí. ¿Ya? Que dice que tenemos que recuperar, digamos, los legados inconclusos del presidente Allende. ¿Cachai? O sea, entonces, cuando uno dice, a ver, ¿qué pasa por la cabeza de los cabros que creen que eso... Ahora, si fuera una idea, mira, que estamos compitiendo, que les fue bien, que mira cómo llegaron a esos niveles de niveles de crecimiento, una idea, mira, ¿qué pasa? Hay un afán ideológico gigantesco. Y lo otro que hago para terminar para nuestro auditorio de esto es mucho más largo, Pepe, y obviamente da para una cuestión más bien de tipo académico, mucho de horas, pero fíjate que Putin, el presidente ruso, ¿sí? Un distinguido oficial de la inteligencia del KGB, con el cual nosotros tenemos una razón muy interesante que algún día la voy a contar acá en Razones de Estado. Putin se hizo parte de toda la caída del régimen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a finales de los años 89, 90. Y coincide justo con cuando ingresa acá la democracia, Pinochet deja el poder, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas caen. Putin era un oficial del ejército ruso encargado de la parte de inteligencia del KGB. Se cayó Rusia, ¿ya? Se cayó todo ese modelo, el modelo que defiende Gutiérrez y otros más, ¿te fijas? Y empezaron a abrirse y a empezar a producir, lo mismo que está haciendo China hoy día. Y resulta que Putin, mi viejo, si tú observaras la cifra de los años 89, 90, cuando él por ahí toma el poder, un poquito después de los años 90, hasta ahora, las cifras de Putin son impresionantes del crecimiento de Rusia. Yeah. Entonces, uno dice, a ver, paremos este cuento. Si una cosa es la utopía, una cosa es el sueño, pero yo no le puedo llevar a los más carenciados de nuestro país a vivir de un sueño, de una utopía, porque si por último y esta derrota ya que ha obtenido en Chile el sector de la izquierda, tiene que entenderlo como juego de las utopías. Aquí hay que tener claro que con esto no se juega y hay que entregarle lo que hizo Piñera, a mi juicio con cierta brillantez, de generarle otros aspectos, digamos, de ver que esto podemos seguir creciendo.
sí, chiquillos, crezcamos, pero oye, tenemos que trabajar para crecer. Claro. Esta cuestión no es gratis. Entonces, eso hizo sentido. Bueno, tantas cosas más, Pepe, que probablemente en el curso de la próxima semana Sí. o meses iremos desarrollando acá en Razones de Estado. Nos quedan poquitos minutos. Antes me gustaría un análisis con respecto. ¿Se acabó la nueva mayoría con todo esto? ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo ve? La nueva mayoría, Pepe, se acabó hace mucho tiempo. Ya. Ya se acabó desde que la democracia cristiana señaló que no conocía el proyecto ya de la presidenta Bachelet para hacer gobierno. En ese minuto se entendió que no habían, digamos, la intención de generar, unidad y generar convergencia en lo que estaba. A mí claramente, como analista, me sorprendió eso y dije yo, esta cuestión se acabó. Te diga, porque en el fondo no entender que para hacer gobierno no importa lo que hubiera, teníamos que hacer, teníamos que hacer tropa para poder llegar al poder, y no importa cómo llegáramos, se genera. Y cuando la democracia cristiana se da cuenta que con Arenas y Peña y Lillo, cuando llegan al gobierno, introdujeron una ley que cambiaba el tema tributario en Chile, necesario por lo demás, pero no en la manera que se hizo, ¿te fijas? Y empiezan a apartarse de esto, ahí es donde se quiebra. Ya había un quiebre, ya no había una comunidad, no había comunidad de propósito, ¿te fijas? No había algo que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Hay un tema, digamos, de fondo. Y por lo demás, cosas como una desconfianza enorme con la democracia cristiana. No te olvides, Pepe, distinguidos auditores, que la presidenta Bachelet no llevó y no le dijo a su ministro del Interior, Claro, no lo llevó a la Araucanía. demócrata cristiano, Sí. que iba a la Araucanía. O sea, cuando tú sostienes desde la perspectiva del análisis de inteligencia, del análisis político, qué es lo que hay detrás de eso, y había una desconfianza brutal, ¿te fijas? Entonces, yo creo que la nueva mayoría se perdió hace mucho tiempo, no es de ahora. Y después, claro, la evidencia de que Carolina Goy, digamos, va, ¿cómo se llama? De cómo se perfila, esto se termina, no van juntos a la televisión para hacer todo un tema que el Frente Amplio aprovechó muy bien esos minutos, no hacen descargo, digamos. El candidato presidencial finalmente va a través de unas encuestas, ¿cachai? No sé, pues, el propio Partido Socialista cachetea y vota a Lagos y a Insulza y a Atria. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuándo se quebró? Si esta cuestión no es de ahora. ¿Y de qué echa la culpa a la democracia cristiana? No, señor. Si la democracia cristiana no tiene la culpa en este cuento. La culpa la tienen los mismos que, estando dentro del gobierno, quisieron aparecer a hacer la democracia cristiana, minimizarla. ¿Te fijas? Minimizarla porque ella estaba más bien por la prudencia, más bien por la cosa más de la centro izquierda, más que de la izquierda tan furibunda como se presentó. Entonces, esto se quebró. La nueva recomposición, pero hay un tema que seguramente vamos a hablar las próximas semanas y meses, que tiene que ver cómo el Partido Socialista hace lo posible para no ser absorbido por el Frente Amplio, y cómo a su vez el Frente Amplio, con toda la poquísima experiencia que tiene, esta serpiente de 14 cabezas, que no sabe, que los analistas de Chile, y en general del mundo, yo he observado harto, he estado leyendo harto periódico y harta opinión externa, lo ven como un grupo homogéneo. ¿Ya? El Frente Amplio no es algo homogéneo. El Frente Amplio son 14 movimientos y ya se están disputando lo interno, que Revolución Democrática, el Fundamento Autónomo, el Partido Humanista. No, si todavía hay mucho que decir respecto a eso. Entonces, lo más probable es que ellos no lleguen al final, en 4 años más, estén disgregados. Por una parte, van a haber ciertos acentos. Entonces, esperemos que pase el tiempo. Ojalá que se puedan unir, tener una sola, pero unir a 14 movimientos distintos. Que tienen pensamientos parecidos, similares, pero no convergentes. Entonces yo creo que hay muchas cosas por decir ahí, y yo creo que hoy día tanto el Partido Radical, el PPD, mira lo que pasó con el PPD, el que era presidente del partido, ni siquiera se resultó electo. Entonces, ¿cómo quedó reducido? Entonces hay muchas cosas. Y por otra parte, Pepe, mira, vamos a la derecha, la UDI, ya a través de una de sus diputadas, Hoffman, que fue primera mayoría en Valparaíso, está pidiendo cambios totales en la UDI internamente. Los cuchillos largos acá también, no es solamente para esto. El cuchillo largo es en todos los sectores. Mira la Lili Pérez
cómo señala su frente en el pacto que tenía con Velasco. Claro. Ya se divide, Velasco no es electo senador, termina no votando por nadie, y al final se divide. Entonces, en todas partes la pasada de cuenta está atroz. Y yo creo que más todavía los perdedores, que sienten que esta es una circunstancia en que, claro, podrían ser 8 o 12 años de gobierno de derecha. Yo no le asigno tanta importancia a eso, porque en el fondo hay que hacer este gobierno, y este gobierno tiene que hacerlo bien, me imagino. Si no, bueno, será castigado de nuevo. Pero hay muchas cosas más que decir, Pepe, y probablemente cada uno de estos antecedentes que yo te señalo, probablemente pasan por todas las conductas que van a hacer, pero hoy día se nota. Yo ayer me tomé un largo café con un prócer de izquierda en Chile, y claro, y me señalaba, mira, esto es lo que ha pasado, vos, Percy, igual me decía, en esto estamos, bueno, ¿y qué piensas tú? Me preguntaba mi opinión, pero al final se denota en una circunstancia atroz de cómo su propio comportamiento lo llevó a esta derrota, que incluso me señalaba que esto del legado ya de la presidenta Bachelet no se estaba en duda, porque él, no le puedo decir el nombre porque no estoy autorizado, algún día si me dice, claro, lo voy a decir, pero, o sea, culpa derechamente al gobierno de la derrota de Guillier, porque no hicieron las cosas a tiempo, no hicieron bien, pero eso es parte de yo le señalaba, esto es parte de una circunstancia muy puntual, ¿te fijas? Esto no tiene que ver con la presidenta Bachelet ni con el gobierno, tiene que ver cómo eligieron a su candidato, o sea, dentro de qué marco eligieron. Ahí parte todo, y es verdad. Y yo siempre, ahí parte todo, y además eso me da a pensar que lo que les pasó el 2009, donde también pierden, no aprendieron esa lección, al parecer. Se nos va el tiempo, como siempre lo esperamos para otra opinión, para otro análisis, para otra columna. Estuvo bastante interesante, como es habitual. Y nos estamos comunicando al mediodía las informaciones, lo esperamos nuevamente. Siempre, Pepe, y claro, nos juntamos de nuevo el viernes, si Dios quiere, y bueno, un saludo cordial y afectuoso para los miles de auditores nuestros. Agradecemos sus comentarios, sus apoyos, sus respaldos, y bueno, sigamos dándole para poder instruir y ayudar a nuestros distinguidos, auditores y auditoras, para que tengan, una opinión distinta respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y a veces en el mundo. Un abrazo, Pepe, gusto saludarte. Que esté muy bien, igualmente, buenos días. Chao, viejo. Madero FM, la fuerza del norte.